En Perú tiene muchas historias que reflejan parte de la riqueza mística de su cultura, con personajes misteriosos y momentos que hasta ahora no se sabe si son reales o no. Repasemos algunas de las más destacadas. El Chuyachaki o Sapicico es una de las leyendas más populares de la selva peruana, que se refiere a un personaje que adopta la forma o figura de una persona conocida del pueblo para engañar a sus víctimas y hacerlos perder en la espesura de su vegetación. Lo llaman Chuyachaki y es considerado el duende o guardián del bosque, infunde respeto y temor a propios y extraños. Está asociado o relacionado, a menudo, con el diablo, en algunas variantes, y en parte, con seres demoníacos. Además, cuentan que no solo es uno, sino varios. En otras creencias, se cree el Chuyachaki se origina de una relación de un duende con un demonio, siendo una especie híbrida entre duende y demonio. Generalmente se presenta a quienes caminan solitariamente por las trochas. Según la tradición popular, algunas veces se presenta de manera amistosa y otorgando regalos de la selva, siempre y cuando quien los recibe no diga el origen de su buena suerte, otras veces se presenta agresivo. Algunos le atribuyen un espíritu infantil, porque secuestra niños para jugar con ellos sin hacerles daño, otros en cambio dicen que los rapta y se los come. Los que, supuestamente, han tenido una experiencia personal con el Chuyachaki, dicen que se les presentó cuando realizaban alguna labor propia del lugar en una figura familiar que les hace señas para seguirlo. Después de un buen tiempo se dan con la sorpresa de que ha desaparecido y los ha llevado a un lugar enmarañado del bosque. Quienes dicen haberlo visto, sostienen que usa un gran sombrero de paja que oculta un rostro arrugado, en el que destaca una prominente nariz, orejas puntiagudas y ojos rojos. Apenas si rebasa el metro de estatura y viste harapos muy sucios. Otros dicen que camina encorvado y con los pies ladeados. Pero la característica principal, de la que deriva su nombre, se refiere a sus pies, uno es de un humano y el otro de un animal, tal como se dejan impresos en el barro por donde circula. De allí su nombre Chuyachaki, ampliamente conocido en Madre de Dios, la parte selvática de Cusco, Tingo María, Loreto, San Martín y Cayali. Además en Huánuco, en donde se le conoce por Chuyachaki, que significa un solo pie, se asusta cuando le gritas en el oído, pero tiene que estar tranquilo. El Muki o Anchancho es un duende de la mitología de los Andes centrales de Perú, el cual se caracteriza por ser minero y, como tal, su existencia está circunscrita al espacio subterráneo. A pesar de la distancia y el aislamiento de los campamentos mineros, la creencia y la descripción del Muki es, prácticamente, la misma en la sierra desde Puno, en el sur hasta Cajamarca en el norte del Perú, en el centro hasta Pasco, aunque su nombre varía en algunos lugares. En Arequipa, por ejemplo, se le llama Chinchilico, en Puno, Anchancho, en Pasco y la región andina de Bolivia, Muki, y en Cajamarca, Jusí. Todas estas ciudades están localizadas en el Perú. La fusión, sincretismo, de la cultura indígena con la cristiana, supuso también la inclusión de creencias occidentales con respecto a este mito, tal como que las principales víctimas de estos duendecillos eran los niños moritos, aquellos que aún no habían recibido el bautismo. Incluso se menciona en algunos lugares del sur del país, que son estos niños no bautizados, eran quienes se convertían en los duendecillos. Según antiguos relatos, los niños que no son bautizados, son raptados por los duendes, los cuales viven, o se esconden, en las higueras o platanales, para que se conviertan en uno de ellos. El niño que se encuentra con estos seres, aparte de recibir un gran susto, adquiere una piel muy pálida, por lo que se recomienda llevarlo más antes posible a una iglesia para que reciba el sacramento. La creencia en el Muki surgiría tanto de las antiguas tradiciones andinas sobre los demonios y pequeños seres que pueblan el Ucupacha, o mundo de abajo, como de los propios temores y de la necesidad de los trabajadores de encontrar una explicación a las cosas extraordinarias que suelen ocurrir diariamente en la labor minera. Como se advierte, en el imaginario popular, no existe un solo tipo de Muki. Así como hay diversidad de elfos mineros a nivel universal, existen también variedades de Mukis en el mundo subterráneo de los Andes. Se les conoce por los lugares en que se hicieron visibles. Sus diferencias son formales antes que de esencia. Así tenemos Mukis de Huacracocha,
de Goilar, de Morococha, de El Diamante, de Santander, de la mina Tentadora, de la mina Julcani, de Excelsior, por citar algunos de los más conocidos de una inacabable relación que corresponde a la tradición oral de las minas. Jarjacha. Nadie sabe con precisión cuál es su aspecto real. Sin embargo, la tradición popular de los Andes peruanos manifiesta que el jarjacha es un demonio mitad hombre y mitad llama. En ocasiones se presenta en forma de perro o de cualquier persona, pasando desapercibido con el fin de asesinar a sus víctimas. Su nombre proviene del grito que, según los pobladores de la sierra, suena como jar jar jar. Sobre su origen, la leyenda señala que se trata de un ser condenado por Dios a vagar por el mundo como monstruo. ¿Su pecado? Haber cometido incesto. El poder que le atribuyen a estos seres es la capacidad de hipnotizar a la gente para atacarlos por el cerebro y matarlos. Por eso se recomienda no mirarlos fijamente a los ojos. Acostumbran aparecer en los parajes más solitarios de pueblos muy alejados entre las 4 y 5 de la mañana. Y los sabios recomiendan hacerle frente con cuerdas hechas de lana de llama, crucifijos y armas de metal. Se dice que el avance y urbanización de los poblados hace que el jarjacha no sea tan visto como antes. Sin embargo, hasta el día hoy los pobladores de comunidades alejadas manifiestan terror cada vez que sienten un extraño caminar de madrugada por algún rincón solitario. Cariciri. Nadie a ciencia cierta puede aún determinar la verdadera identidad de este personaje. Aunque muchas personas afirman que este personaje no es un mito sino una realidad, y que la ciencia aún no ha descifrado la verdadera identidad de este sujeto porque nunca lo tomaron como un peligro o una verdad, atribuyendo los mitos con respecto a este personaje la falta de fe y creencia en la ciencia médica, porque las personas siempre mueren sin un control científico clínico. O sencillamente, cuando estos enfermos son llevados a los puestos de salud, los galenos nunca lograron identificar cuál es el diagnóstico procedimental a seguir y siempre a causa de una deficiente implementación de laboratorios y equipos sofisticados, los pacientes que dicen haber sido atacados por los cariciris mueren en estado deplorable. Si en Puno se proyectó la película El misterio del cariciri, donde se relata a grandes rasgos la identidad de este personaje, aún no reconocido por la ciencia, hoy en cada pueblo que recorremos y preguntamos por este individuo, la respuesta es siempre la misma. Que es un ser maléfico que con artimañas desconocidas dormitan a la víctima y no saben con qué instrumentos sofisticados sacan la grasa vital para la existencia humana de la zona aledaña al riñón. Las víctimas suelen seguir su rumbo tranquilamente, pero pasadas las horas sienten escalofríos, falta de fuerzas, decaimiento generalizado, sudoración y otros síntomas que para la ciencia médica no pasa de ser un simple resfrío y nada más. Pero estos pobladores andinos casi siempre mueren, salvo la aparición de algunos curanderos especializados que conocen de algunas técnicas de sanación. Se sabe que el epicentro del cariciri es la provincia de Chucuito Juli. Es también en esta provincia donde existen los curanderos que luchan contra las consecuencias de la exfoliación de la grasa humana. Cuentan los vecinos que el cariciri, en segundos, puede cambiar de aspecto con cualquier elemento de la naturaleza, piedra, oveja, perro, etc., y nunca pudieron conocer su verdadera identidad. Algunos tienen la convicción de que se trata de algún alienígena que quedó varado en el altiplano y que necesita para vivir de sangre y sebo humano. Esta explicación se desprende por la forma como extrae la grasa del interior del cuerpo humano, deja dos huellas imperceptibles. Siempre las víctimas dicen haber sentido ganas de dormir profundamente y la mayoría de los atacados por este ser dicen haber visto un perro acercarse, una oveja balando, al parecer perdido, o un viejecito con un rostro que no se puede identificar, pidiendo apoyo. Es menester que los especialistas en ufología, en ciencias especializadas y científicos expertos puedan iniciar los estudios necesarios para identificar esta leyenda o misterio andino y de una vez por todas se dé a conocer la verdadera razón de la historia del cariciri. Esto ha sido algunos de los muchos mitos y leyendas de Perú. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestro contenido. Hasta luego.